Buenos días a todos, yo soy el doctor Sebastián Velázquez y vamos a hablar de la fisiopatología de los movimientos anormales y más específicamente de la enfermedad de Parkinson. Les presento a un paciente de 65 años con cuadro clínico de hipertonía, temblor de reposo de 4 Hz, hipoquinesia, congelamiento del movimiento, marcha festinante, fases inexpresivas, con falta de mímica o cara de jugador de póker, como también se lo conoce a la fase inexpresiva, diaforesis inapropiada, hipotensión ortostática, retención gástrica, constipación, tiene también retención urinaria, bajo tono de voz, mala articulación de palabras y micrografía. Los circuitos motores se originan en el área motora precentral, así como también en el área sensitivo-motora. El área motora precentral también comprende a la corteza motora, al área motora suplementaria y al área motora singular. Como recuerdo anatómico, vamos a ver las estructuras que forman los ganglios basales. Así tenemos al cuerpo estriado, compuesto a su vez por el caudado, la cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado, también por el putamen. Otra estructura importante es el globo pálido, que a su vez se divide en globo pálido interno, en globo pálido externo. Otra estructura es la sustancia negra. La sustancia negra tiene una pars reticular y una pars compacta. Tenemos también a los núcleos subtalámicos de Lewis, al núcleo rojo y al tálamo, que puede ser en su porción ventrolateral y en su porción ventral anterior. En este otro corte podemos ver las vías del circuito motor. El movimiento se inicia en la corteza. Tenemos una comunicación córtico-estriatal, que es con el cuerpo estriado, compuesto por el caudado y el putamen, como habíamos dicho. La vía estriatopálida, que es eh, ya sea a través de la vía directa o la vía indirecta, la comunicación entre el núcleo estriado y el lobo pálido. La vía entre el pálido externo y subtalámica, la vía subtalámica del pálido interno, la vía entre el pálido interno y talámica, y la del tálamo cortical, y la vía, por último, la vía córtico-medular. La vía tálamo-cortical tiene la función de facilitar los movimientos iniciados en la corteza y suprimir los movimientos competitivos no iniciados en la corteza. Así podemos tener trastornos del tono muscular, y entre ellos la hipotonía y la hipertonía, trastornos de las posturas, que son las distonías, o trastornos del movimiento, que son las hipercinesias, como la asinergia y ataxia, o las hipocinesias, como la asinesia y la bradicinesia. A la enfermedad de Parkinson podemos clasificarle dentro de las patologías caracterizadas por hipocinesias. Así también tenemos al parkinsonismo sintomático y al parkinsonismo plus en este mismo grupo. También tenemos las patologías caracterizadas por hipercinesias, como el valismo, corea, la dismetría, mioclonías, piernas inquietas, síndrome de persona rígida, atetosis, distonía, rigidez, temblor y tics. Dentro de las funciones de los ganglios de la base podemos citar el planeamiento motor, la ejecución automática de planes motores, la ejecución de los movimientos, ajustes posturales, movimientos simultáneos y movimientos secuenciales. ¿Cómo realizan estas funciones? Y facilitando el inicio de los movimientos, suprimiendo los movimientos no deseados, interviniendo en la secuenciación, el autoinicio y el recuerdo de los movimientos. Actúan en tareas bimanuales también. Este es un esquema que nos muestra el circuito motor normal. El mismo se encuentra constituido por la corteza, los ganglios basales, conexiones en el sistema de los ganglios basales y neurotransmisores que constituyen el circuito motor. Este circuito se encuentra formado por dos vías, lo que es la vía directa
y lo que es la vía indirecta. Y es importante notar estas dos vías porque tienen comportamientos diferentes. La corteza puede estimular al cuerpo estriado a través del neurotransmisor excitatorio que es el glutamato, tanto por la vía directa como por la vía indirecta. Otra estructura importante de este circuito motor es la sustancia negra. La sustancia negra libera a la dopamina como neurotransmisor que puede actuar ya sea por la vía directa o por la vía indirecta. Primero vamos a ver cómo actúa en la vía directa. Entonces, la dopamina liberada en la sustancia negra a través del receptor D1 actúa en el cuerpo estriado, compuesto por el caudado y el putamen, estimulando a través de los receptores D1. Es importante, estimula los receptores D1 y hace que se libere GABA y sustancia P. La liberación de estos dos neurotransmisores lo que hacen es inhibir al globo pálido interno. Esta es la vía directa. Por la vía indirecta, la liberación de dopamina por la sustancia negra lo que hace es inhibir al cuerpo estriado a través de los receptores D2. Esta inhibición hace que se libere GABA y encefalina para inhibir al globo pálido externo. Esta inhibición hace que se libere más GABA, inhibiendo al núcleo subtalámico. La inhibición del núcleo subtalámico lo que hace es que se libere glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio como habíamos dicho, y lo que hace es estimular al globo pálido interno, esto a través de la vía indirecta. Del globo pálido interno se libera GABA, que inhibe al núcleo ventrolateral del tálamo. Esta inhibición hace que se libere glutamato para estimular a la corteza frontal y también al área motora suplementaria y a la corteza premotora. Esta es la forma fisiológica en que interactúan la corteza cerebral, los ganglios basales y las estructuras de los ganglios basales con el tálamo y nuevamente con la corteza. Entonces podemos decir que la estimulación de la vía directa inhibe a las neuronas del globo pálido interno, mientras que la estimulación de la vía indirecta estimula a las neuronas del globo pálido interno. La estimulación de las neuronas del globo pálido interno aumenta la zona de reactividad neuronal, disminuye la especificidad del movimiento y por tanto las señales fásicas asociadas a la retroalimentación propioceptiva y al movimiento activo aumentan en magnitud y disminuye en especificidad. La estimulación dopaminérgica aumenta la transmisión por la vía directa, pero suprime la transmisión por la vía indirecta. Entonces aumenta la retroalimentación positiva hacia áreas motoras precentrales y por tanto facilita los movimientos iniciados en la corteza. Según la vía que predomine, tenemos diferentes trastornos del movimiento. En la hiperactividad de la vía indirecta vamos a presentar aquinesia y rigidez, y en la hipoactividad de la vía directa vamos a tener bradiquinesia, que son las características de la enfermedad de Parkinson. En la hiperactividad de la vía directa vamos a tener distonía, atetosis, los tics, y en la hipoactividad de la vía indirecta vamos a tener corea y valismo, que son las discinesias. Ya pasando a la enfermedad de Parkinson, vemos que esta es una patología antigua, ya descrita por James Parkinson en 1817 como la parálisis agitante. Es una enfermedad de la edad media, con incidencia máxima entre los 60 y 69 años, con progresión gradual y curso prolongado. Usualmente es de presentación esporádica,
tiene una incidencia familiar entre el 1 al 2%, pero sí es más frecuente en la presentación, como había dicho, esporádica, no relacionado con los antecedentes familiares. Aunque sí existen formas autosómicas dominantes y recesivas, pero el medio ambiente puede modificar de manera importante esta carga genética. Dentro de los marcadores de neurodegeneración tenemos al plegado proteico anormal, los depósitos de agregados proteicos mal plegados, la alteración de las vías autofágicas, el estrés oxidativo, alteraciones neuronales funcionales y la muerte celular apoptótica. Dentro de las alteraciones genéticas de la enfermedad de Parkinson, podemos citar principalmente a tres, que son las alteraciones a nivel del gen de la PARC1, que es la que codifica la alfa-sinucleína, el PARC2, que es el que codifica la parquina, y el PARC5, que es el que codifica a la ubiquitina. También se han relacionado otros genes candidatos de esta enfermedad, que son los receptores dopaminérgicos D2, la monoaminoxidasa tipo B, la CYP2D6, la N-acetiltransferasa, polimorfismos mitocondriales, entre otros. La enfermedad de Parkinson es un trastorno caracterizado por la degeneración dopaminérgica de la vía nigroestriatal. Esto es clave. La vía nigroestriatal estaba compuesta por las neuronas de la sustancia negra que hacen sinapsis con los núcleos caudado y putamen, que vendrían a ser componentes del cuerpo estriado, como vimos previamente. El grado de destrucción neuronal de la sustancia negra se correlaciona con la severidad que pueda presentar esta enfermedad. Fisiopatológicamente, la principal alteración que se ve en esta enfermedad es la depresión de dopamina, que es el neurotransmisor inhibitorio de la sustancia negra y los ganglios de la base. Volviendo al esquema del circuito motor normal, tenemos que ver la relación que hay entre la sustancia negra y el cuerpo estriado. Entonces, en la enfermedad de Parkinson hay un déficit de dopamina que lo que va a hacer es dejar de estimular a través de los receptores D1 en la vía directa, deja de estimular al cuerpo estriado, mientras que el déficit de dopamina en la vía indirecta deja de inhibir a través de los receptores D2 al cuerpo estriado. Y por lo tanto pasa lo siguiente, que la pérdida de estimulación de los receptores D1 llevan a una desinhibición de los núcleos de salida por la vía directa, mientras que la pérdida de inhibición de los receptores D2 hacen que aumente la excitación de los núcleos de salida por la vía indirecta. Todo esto es por el déficit de dopamina. Esto es en una neurona normal, la cantidad de dopamina es mayor, se produce un movimiento normal, mientras que el déficit de dopamina en la neurona afectada por la enfermedad de Parkinson, lo que nos provoca es la alteración de los movimientos. La pérdida de dopamina entonces aumenta la eferencia del globo pálido interno y por lo tanto hay una inhibición excesiva, fásica y tónica de las neuronas tálamo-corticales. Como respuesta compensadora en esta enfermedad, tenemos una reducción significativa de los receptores dopaminérgicos ligados a la ciclasa D1 en los ganglios basales y a esto asociado a un aumento de los receptores dopaminérgicos ligados a neurolépticos D2 en el cerebro, probablemente para compensar la disfunción dopaminérgica, como había dicho. Los ganglios basales además influencian la función hipotalámica,
tanto autonómica como neuroendocrina, por afectación de las vías que comunican los ganglios basales con la corteza y el hipotálamo. La hipersecreción hipotalámica de factores de secreción hormonal que actúan sobre la hipófisis anterior causa hipersecreción de hormonas adrenotróficas. Pasando a los síntomas de la enfermedad de Parkinson, tenemos al temblor de reposo, que generalmente es el primer síntoma en aparecer y va disminuyendo a medida que aumenta la rigidez del paciente. Esto se produce por oscilaciones en el circuito de retroalimentación entre la corteza cerebral y ganglios basales por pérdida de la influencia inhibitoria de la dopamina. La rigidez, que es la contracción involuntaria de los músculos esqueléticos, que dificulta o impiden los movimientos pasivos y activos, se produce por un aumento de la actividad muscular de reposo. La akinesia, que es la pobreza de movimientos asociados y voluntarios, dentro de los cuales tenemos a la hipoquinesia y bradiquinesia, se produce por falla en los mecanismos de programación de patrones de movimiento, con defecto en la producción de movimientos finos a diferentes velocidades. Por último, vamos a ir viendo los factores que producen daño neuronal o muerte celular en la enfermedad de Parkinson, y dentro de ellos tenemos la vulnerabilidad genética selectiva, que se produce por agregación de proteínas, más frecuentemente la alfa-sinucleína. También hay factores nocivos endógenos como el estrés oxidativo, que produce excesiva formación de radicales libres. La disfunción mitocondrial es otro factor, la disfunción del sistema protosoma ubiquitina y el proceso inflamatorio presente en esta enfermedad. Dijimos que la agregación proteica anormal produce degeneración neuronal y la principal proteína implicada es la alfa-sinucleína, que es una proteína presináptica nativamente desplegada de 140 aminoácidos, involucrada en la transmisión dopaminérgica. La alfa-sinucleína presenta repeticiones imperfectas en su estructura y se produce su agregación en las células gliales, en el citoplasma neuronal y en los cuerpos de Levy. Tiene un rol fundamental tanto en formas esporádicas como genéticas de la enfermedad de Parkinson, ya que sirve para regular interacciones entre proteínas. Se une principalmente a la ubiquitina para ejercer sus funciones y ser llevadas al protosoma para su degradación. La alfa-sinucleína es integrada a una compleja red de procesos neurológicos mediante la interacción con proteínas del citosol y de la sinapsis. Esta proteína, cuando se encuentra mal plegada o de estructura normal, produce diversos efectos en los pares proteicos y en los procesos específicos tanto de la membrana como del citosol de la neurona, causando la disfunción neuronal y la neurodegeneración implicados en la enfermedad de Parkinson. Estos mecanismos inducen disfunción y degeneración de las sinapsis dopaminérgicas. En este esquema podemos ver cómo las mutaciones, los radicales libres de oxígeno y factores ambientales pueden influir en la estructura de la alfa-sinucleína, que produce que ésta se agregue. Esta agregación de la alfa-sinucleína produce una degradación lenta de la ubiquitina, que puede estar influenciada por disfunción del sistema protosoma-ubiquitina o por mutación del gen que codifica la ubiquitina. Al tener una degradación lenta por la ubiquitina, lo que ocurre es un acúmulo de proteína anómala que posteriormente va a llevar a la muerte celular. Este es otro esquema de la cascada fisiopatológica
que produce neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson. Así tenemos que los factores genéticos, el envejecimiento celular y tisular, los factores ambientales producen microagregación presináptica de la alfa-sinucleína con alteraciones en la liberación de neurotransmisores, degeneración postsináptica y por consiguiente neurodegeneración. Este es otro esquema de cómo la inflamación neuronal favorece a la aparición de la enfermedad de Parkinson. Así tenemos como insultos neuronales como la agregación de la alfa-sinucleína, factores genéticos, el envejecimiento, lo que hace es engatillar cambios a nivel de la microglia, activa la microglia con cambios en las características morfofuncionales, proliferación y liberación de mediadores inflamatorios como son las citoquinas y los radicales libres de oxígeno. Estas sustancias lo que hacen es producir la migración de leucocitos del exterior de las neuronas y también provocando mayor proceso inflamatorio. Lo que hace también es producir neurodegeneración. Así también tenemos factores externos como la infección o una injuria celular, también factores genéticos y el envejecimiento que hace que se liberen citoquinas en la periferia y ingresen dentro de las células para ocasionar el círculo vicioso de lo que es el proceso inflamatorio en esta enfermedad. Habíamos dicho también que la disfunción mitocondrial tendría un efecto en esta enfermedad y principalmente podemos ver que esta disfunción mitocondrial se produce por cambio en la producción de energía vía glicólisis. También hay disfunción mitocondrial en las células inmunes periféricas y daño a la cadena de transporte de electrones. Estos son principalmente los mecanismos por los cuales tenemos disfunción mitocondrial y afectación en la enfermedad de Parkinson. Por último, un esquema en el que podemos ver los diferentes factores que ocasionan daño neuronal o muerte celular. Y dentro de ellos tenemos a la inflamación y a la excitotoxicidad que producen el estrés oxidativo. También el estrés oxidativo está producido por un metabolismo anormal de la dopamina endógena, alteración de la superóxido dismutasa. Este estrés oxidativo lo que produce es agregación de proteínas. Además del estrés oxidativo hay otros factores que aumentan esta agregación de proteínas y son la mutación de la alfa-sinucleína que puede dar un aumento en la producción de estas proteínas o también puede haber disminución de la eliminación de estas proteínas mal plegadas que pueden ser por mutación también de la parquina o de la ubiquitina. La agregación de proteínas también va a llevar a disfunción mitocondrial en las cuales podemos tener también factores genéticos como mutación de la parquina, la PINK1, la DJ1 o defecto del complejo 1 como principales mecanismos de disfunción mitocondrial. Todo esto, la inflamación, el estrés oxidativo, la agregación de proteínas, la disfunción mitocondrial, la alteración en el metabolismo de estas proteínas puede producir muerte celular y daño neuronal. En esta diapositiva podemos ver los daños estructurales que se presentan en esta enfermedad. En la primera lámina vemos cómo hay una disminución del pigmento de la pars compacta
de la sustancia negra en la enfermedad de Parkinson en comparación con la estructura de un paciente sano. También podemos ver que hay una disminución de la cantidad de células en los pacientes con enfermedad de Parkinson y por último podemos ver los cuerpos de Lewy que están apuntados con las flechas y también las neuronas dopamínicas melanizadas en la enfermedad de Parkinson. Eso es todo, muchas gracias.